Sigrid Bazán. Ella es candidata al Parlamento en la lista de Lima con el número 6 por Juntos por el Perú. Sigrid, ¿cómo está? Bienvenida. A los tres y a todos los que nos escuchan. Bueno, Sigrid, ¿cuáles son los principales planteamientos que lleva usted al Congreso, si es que obviamente el electorado la honra con su voto? Veo que, por ejemplo, plantea usted fortalecer el sistema de salud nacional, entre otros. ¿Bajo qué estrategia quiere aplicar justamente este fortalecimiento? Sí, es una gran pregunta y la verdad creo que ahí partimos de uno de los mejores diagnósticos que existen. Estamos viendo las noticias todos los días y tenemos ya un pico de 314 muertos por día, la cifra más alta durante la pandemia. Nosotros creemos que aquí una de las principales discusiones, más allá de los puyazos, más allá de los ataques y de las estrategias, incluso ahora que estamos a finales de la campaña, tiene que ser generar consensos, lo escuché también en el bloque anterior, generar consensos sobre el tema salud. No pueden haber diferencias, por ejemplo, sobre la propuesta de Juntos por el Perú de declarar el subsistema de salud público en emergencia. Esta tiene que ser una estrategia sectorial, que se fortalezca la atención primaria de salud, priorizar el tema de la vacunación, para añadir además otro dato a nuestro diagnóstico. No sé si ustedes han visto, hoy día Diario La República ha publicado en su portada que la curva de decesos en los médicos ha bajado. ¿Por qué? Gracias a la vacuna. Entonces, toda la información positiva sobre el proceso de educación y de vacunación y además todo lo que tiene que ver con las gestiones para que la vacuna llegue de diferentes laboratorios, si tiene que ser así, pues debe apuntalarse, ¿no? Y en segundo lugar, y yo creo que esto también tiene que verse de alguna manera proyectado en el tiempo, Juntos por el Perú es el único partido que está planteando un programa de tratamiento de secuelas. Porque si bien estamos enfrentando los fallecidos y los nuevos contagios y las nuevas cepas, eventualmente quienes ya se han ido contagiando sufren de otro tipo de malestares, fibrosis pulmonar, dolores de cabeza, y esto va a tener que ser también monitoreado en los próximos meses, por qué no decirte en los próximos años. Nosotros tenemos ahí de alguna manera un plan de gobierno muy integral, porque no podemos hacer seguimiento a las secuelas del COVID en quienes fueron pacientes si no tenemos, por ejemplo, internet, si no tenemos, por ejemplo, un sector salud eficiente, si no tenemos a la Contraloría revisando cada compra, cada adquisición en temas de... Pero tenemos, Sigrid, perdón, los recursos suficientes para este programa nacional, porque es cierto, es muy importante hacer un seguimiento de los casos no ya dados de alta, pero además tenemos un problema fundamental con el sistema de salud que está en colapso y no se pueden atender a personas que tienen otro tipo de enfermedades. Entonces, la falta de recursos, ¿no cree usted que es un problema para implementar un programa así? Esa es otra de las cosas que creo el plan de gobierno de Juntos por el Perú tiene, que no solamente está presentado en el Jurado Nacional de Elecciones como un plan sin calco ni copia, no es ningún plagio por si acaso, y además es coherente con el discurso que venimos dando los candidatos de nuestra agrupación, y es que queremos articular todas las propuestas que tenemos también a una reforma tributaria y, por supuesto, a una mejora económica de la gente. Creo que este es un punto en donde ya más bien no hay tanto consenso, porque escucho a otros candidatos decir que ofrecen chamba, que ofrecen empleo, que ofrecen tal y cual cosa, pero a ellos no se les cuestiona mucho de dónde van a ofrecer el empleo, con qué dinero se les va a pagar a esos trabajadores. Todo tiene que ver ahora con un incremento en la inversión en el gasto público, eso lo ha dicho el propio Fondo Monetario Internacional, y como Juntos por el Perú estamos también guiados por algunas de las recomendaciones del propio FMI. Por ejemplo, el FMI acaba de sugerir al gobierno peruano entregar un nuevo bono de 2.760 soles para reducir los índices de pobreza. Evidentemente hay que hacer un cálculo, el FMI lo ha facilitado, ha hecho un análisis sobre el actual bono de solo 600 soles, porque lamentablemente de 600 en 600 solo podría disminuirse los niveles de pobreza en 0.7. Y eso claramente deja a la gente sin salud, sin recursos. Sí, hemos comprendido su énfasis en este plan económico, pero me interesaría regresar al tema del consenso al que ha hecho usted referencia inicialmente, pero he visto que ha hecho declaraciones sobre esto en varias oportunidades, diciendo que reconoce que hay puntos de los cuales hay consensos posibles en planes de gobierno de otros partidos y de otros candidatos. ¿Podría ser un poco más específica sobre cómo y con quiénes conseguir esta mayoría parlamentaria que dé gobernabilidad a nuestro país?
Bueno, esa es una gran pregunta y para que toda la audiencia lo sepa también, yo hablo como candidata al Congreso y hablo también como ciudadana. Y nosotros hemos visto que año tras año o periodo tras periodo el Congreso ha sido más un circo, ha sido más un centro de pelea, ¿no es cierto?, de pelea entre los congresistas, de cosas o alusiones personales, y creo que ya se ha perdido bastante tiempo en eso. Entonces yo he escuchado de diferentes partidos, te mentiría porque no tengo los planes de gobierno impresos en este momento, pero sí he escuchado que hay partidos que, por ejemplo, tienen consenso y luchar por una ley o por implementar mejor la ley de personas con discapacidad. Sí, por fortalecer la atención a ellos. El tiempo es tirano, pero yo quisiera no dejar de preguntar. El Congreso, evidentemente, lo que se ha previsto es que haya una representación bien fragmentada de distintos partidos políticos. Dentro de la izquierda, incluso en la oferta, hay algunas cosas en las que coinciden todos ustedes, que es cambio, en algunos casos, el modelo de la Constitución, pero es la izquierda más conservadora la que está eventualmente teniendo una mayor presencia, es decir, allí es donde parece que colisionan y no podría haber acuerdos entre ustedes. Bueno, sería más específico si me das algunos nombres, pero lo que yo te puedo decir es que ahora... Creo que todos sabemos los nombres, lo que pasa es que evidentemente por razones de ley no se pueden evidenciar encuestas, pero hay posiciones de izquierda en las que se coincide dentro del espectro, pero hay otras en las que se discrepa abiertamente y tiene que ver con el fondo de las cosas, ¿no? Sí, a mí me da mucha pena, por ejemplo, que hayan personas, vamos a hablar, digamos, en ese mismo término, o con esos mismos términos, que hayan candidatos que dicen ser muy de izquierda, que dicen incluso estar dentro del conservadurismo de izquierda, pero se oponen a cosas tan básicas como esta reformulación, esta distribución de la riqueza, ¿no? Al impuesto, por ejemplo, al gran patrimonio, que nosotros como Juntos del Perú sí planteamos y sí estamos seguros que es una forma de que el Estado tenga más recursos para la gente que hoy ha caído en pobreza. 6% más de pobreza en el 2020, Mónica, tiene que ser un problema. Y finalmente, para terminar, sí quisiera decir en esta respuesta que estamos seguros de que el Perú ha despertado, estamos seguros de que la gente está identificando a Verónica Mendoza como la única opción de derrotar a mafias que ya han estado en diferentes espacios del Estado, gremiales, etcétera, y por eso también estamos bastante contentos y seguros de pasar una segunda vuelta.